Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos. Vamos a empezar la tercera sesión del día. En cuanto a la asignatura de transportación internacional, descargué una actividad en cuanto relaciona a esta materia. No sé si tengan alguna duda. Profe, nada más era mencionar, ¿verdad? No describir. Sí, nada más mencionar. Cuando yo les diga mencionar, obviamente nada más mencionen. Cuando les pida mencione y describa o mencione y defina, pues obviamente ya tienen que definirlo. Aquí nada más es simplemente mencionar siete. Obviamente, siete cuestiones, que es lo que se da en el transporte de las mercancías. Nada más simplemente mencionen las siete. Les pido siete porque son las básicas. Puede haber más dependiendo de pues los diversos información, autores, páginas o analistas, pero yo les menciono nada más que mencionen siete como tal, por ponerles algo establecido y todos estemos en el mismo canal. Ok, profe, gracias. Gracias a ti, Jesús. Profe, Mándelo, Lisa. ahorita que lo estoy buscando me salen 7 fases del transporte internacional de mercancías y sale preparación de la mercancía para su transporte, transporte en el país de origen y son 7. Sí, es correcto, Larisa. Ok, está bien, gracias. Gracias a ti. Sí, nada más que sean siete en relación, bueno, ya su compañera nos dio una noción, ejemplo de algunas que pueden estar poniendo ustedes en su actividad. Sí, es algo muy fácil, muy sencillo. Nada más pues checan, de hecho lo pueden googlear, yo checo también antes que la información. Profe, Mande, Dana. solo quiere el nombre de las fases, no quiere descripción ni nada de eso. Haz de cuenta Sí. porque a mí me salió primero preparar y asegurar las mercancías. Ok. Sí, no, ¿Sí nada, está nada bien? más. Sí, sí, nada más El nombrarla nombre. así, el puro, obviamente que la cuestión, el paso, la pauta, describirlas no, nada más los siete, nada más nombren siete. Ah, ok, gracias, profe. Gracias a ti. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda, algún comentario? Les digo, es fácil, o sea, con los que normalmente se están conectando, créanme que envían su información correcta. Aquí la cuestión en donde yo me doy cuenta que ni siquiera están atentos de la materia, nada más simplemente envían las tareas o las actividades por tratar de cumplir, les digo, porque muchas veces no es correcto, es por los que no no se conectan y ni siquiera ven los videos. Ustedes que se conectan, que por lo regular tengo muy identificados los que se están conectando, chicos, normalmente sesión tras sesiones, no batalla, disipan sus dudas. En este caso también mencionan algunos ejemplos que obviamente les sirven a los demás y les sirven obviamente a sus demás compañeros que en determinado momento no se pudieran conectar, pero si vieran los videos. Pues es ahí donde yo me doy cuenta también que ni siquiera muchos que no se conectan, ni siquiera se preocupan por ver los videos, ni estar atentos, o en este caso al corriente de lo que estamos conversando, de lo que platicamos en clase, de las preguntas que muchas veces ustedes tienen, de las dudas, y obviamente se trata de disiparlas. Entonces ahí donde uno se da cuenta, porque ni siquiera se preocupan por esa cuestión. Y les digo, son los que mayor parte entregan su información incorrecta y es los que al final están diciendo, ¿y por qué saqué mal esto? ¿Y por qué saqué la tarea que entregué? Si la entregué es errónea y muchas cuestiones. Entonces, es bueno que vean, es muy importante que vean los videos también. Tómense el tiempo necesario, chicos. Y esto más que nada lo reitero para los que no se conectan normalmente a las sesiones en vivo. Ok, chicos, ¿alguna otra duda, algún comentario? Ya obviamente saben lo que tienen que entregar, más o menos ya tienen la noción. ¿Dudas, comentarios cuanto a la actividad? Es una No, cuestión, profe. ¿no? Ok, muchas gracias. Es una cuestión de constancia más que nada, o sea, de estar al tanto de sus sesiones, estar al tanto de sus asignaturas también independientemente de lo que sea y estar al pendiente también de lo que se tenga que estar realizando, chicos. Al finalizar, obviamente, dependiendo su esfuerzo, su responsabilidad, es la calificación que en determinado momento van a obtener ustedes. Ok, entonces no hay dudas, comentarios.
Les voy a compartir pantalla nuevamente. Ok, conversamos a ciencia cierta, muy a grandes rasgos lo que es la cuestión del transporte internacional. Vamos a ir viendo algunas especificaciones de cada uno, obviamente, de los transportes, qué es lo que se necesita en determinado momento, porque obviamente el transportar vía aérea no es lo mismo también que transportar vía marítima, igual en la cuestión de vía terrestre también. Entonces, va cambiando las cuestiones, van cambiando la forma en que pueda ir la mercancía, obviamente. Entonces, vamos a ir viendo cada cuestión muy específicamente, paso a paso. En cuestión de sus actividades y tareas, acuérdense que obviamente deben de ir cada uno entregando sus propios, desde su propio punto de vista, sus propios resúmenes. Acuérdense que tareas iguales, actividades iguales, se cancelan automáticamente. O sea, hay cuestiones que sí, obviamente, si se meten, no es la misma forma de presentarlo, no son las mismas palabras. Hay cuestiones que sí son muy específicas como tal, que a lo mejor va a coincidir en algunos, a lo mejor no es el mismo orden, pero sí hay trabajos donde se ven que nada más simplemente le cambian el nombre y pues así lo entregan. Entonces, esos trabajos se cancelan en automático como tal, porque sí ha pasado. O sea, simplemente son los mismos puntos, las mismas comas, el mismo acento en la misma palabra, muchas cuestiones así, eso se cancelan en automático, les digo. O sea, hay ciertas características de los trabajos que nos dan nosotros, los docentes, nos damos cuenta cuando son exactamente iguales. Ok, en la cuestión de transporte internacional vamos a ver dos definiciones, o sea, que nos comparten tanto Hugo Matsuara Sánchez como Promperu. Dice, transporte internacional es una actividad fundamental del comercio exterior para concretar una compraventa. Dice, es el traslado de un lugar situado en cierto país hasta otro situado en un país distinto, efectuado de tal manera que las mercancías lleguen en condiciones pactadas por las partes contratantes. La otra definición nos dice que es el traslado de carga de un lugar situado en un país hasta otro lugar situado en un país distinto, efectuado en una forma tal que la mercancía llegue a su destino en condiciones contratadas entre el usuario y el servicio y al transportista. Obviamente, pues es para transportar, obviamente, la mercancía en buen estado, en las condiciones pactadas y obviamente dentro de ese transporte internacional, pues puede haber un solo medio de transporte o pueden mezclarse varios medios de transporte. Aquí el objetivo primordial es que llegue la mercancía como se pactó, en este caso, un destino, obviamente de una persona que está exportando a una persona que está importando y que llegue con las condiciones pactadas en buen término, obviamente, en los costos también, como pues obviamente ya va a depender de la distancia, de la situación geográfica, de obviamente de los destinos en que se va a mover o que se va a trasladar dicha mercancía. En esta cuestión, pues obviamente sabemos que ha ido cambiando las formas de transportar durante el paso del tiempo, las formas de transportar la mercancía. Pues hay etapas antiguas, preindustriales, después a raíz de la revolución industrial, pues obviamente vino un par de aguas en esta cuestión, aproximadamente 1780 1840 y entre 1870 y 1914 hubo obviamente una revolución en cuanto al transporte de mercancías. Obviamente, en la actualidad, pues obviamente ya tenemos muchas formas de transportar y más rápidamente las mercancías y también salvaguardando pues la cuestión de la mercancía, que llegue a buenos términos y de una manera muy,
pues completa, si se puede decir en determinado momento, que no sufra ningún maltrato. Hay mercancías que obviamente son frágiles, y hay mercancías que pues a lo mejor en determinado momento pues no pasa nada en su transportación. Y hoy contamos con mucha tecnología para salvaguardar obviamente la integridad de cada una de esas mercancías. Anteriormente a lo mejor tardaban mucho tiempo también en cuestión de carretas, en cuestión de buques a remos, muchas otras cuestiones. Ya a raíz de la revolución industrial, pues cuestiones de a vapor, eh, se fue innovando, actualizando en cuestión de maquinarias. Después viene, pues, como hemos visto, la cuestión aérea, que es la más rápida, pero pues es de las más caras también. Entonces, es dependiendo, obviamente, en qué tratos se den, en qué contrato, cómo se establezca el contrato del traslado de la mercancía por ambas partes y obviamente los puntos de destino y también el tipo de mercancía va a influir y obviamente el tiempo de llegada también en esa cuestión. Entonces, conforme a eso, pues ha ido evolucionando poco a poco durante el paso del tiempo. Nos dice que en el comercio internacional el transporte tiene como función la de trasladar una mercancía desde un punto A en un país a un punto B en otro país de destino, de forma que llegue a su destino en las condiciones de contrato, que son, primero, llegar dentro del plazo acordado, usando los vehículos adecuados para su debido transporte, entregar sin deterioro, con protección física idónea. Dice, la constante evolución técnica en el transporte internacional, sobre todo como consecuencia de la aparición de modelos logísticos, conlleva que ésta haya sufrido variaciones en los últimos tiempos, llegándose a producir las siguientes modalidades, como lo vimos: transporte multimodal, terrestre, aéreo, marítimo. Entonces, esos son los diferentes tipos, en este caso, de transportación. Dependiendo obviamente del traslado, dependiendo de la ubicación geográfica de los destinos, pues obviamente es el tipo de transporte que en determinado momento se va a estar implementando como tal. ¿Qué van a transportar? Pues artículos, obviamente se le denomina carga. ¿Y qué es la carga? Pues un conjunto de bienes o mercancías acondicionados de tal forma que facilite y asegure su rápida movilización. O sea, la carga debe ir asegurada. Imagínense que en un tráiler pues, la carga no vaya asegurada. Obviamente no tiene nada que ver. Obviamente puede ir en un contenedor, el contenedor va cerrado, pero en determinado momento si no está estibada, si no lleva un buen embalaje también, un buen envasado, pues obviamente va a sufrir deterioro en determinada situación, dependiendo de la mercancía, obviamente. Igual si los contenedores en barco no van sujetados, pues obviamente el movimiento pues va a ocasionar que los contenedores en determinada situación se caigan, se desestiven, etcétera, etcétera. Igual en los aviones también en determinado momento. Hay varios tipos de carga. Tenemos obviamente carga general, carga suelta, la cuestión de carga unitarizada, carga granel, es en cuestión de carga general. En cuestión de, por su naturaleza, tenemos obviamente cargas en cuestión perecederas, carga frágil, carga peligrosa, sobredimensionada también. Entonces tenemos varios tipos de carga y obviamente pues también va a ayudar al momento que identifiquemos un tipo de transportación, va a depender también del tipo de carga que vayamos por lo regular, que vayamos a transportar. ¿A qué nos referimos con una carga general? Nos dice que todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades y en unidades independientes. En este caso, podemos tener la carga suelta, obviamente tubos, de otra índole. Tenemos carga por medio de unitarizada, cargas en unidades que las podemos compactar, paletelizada, presindicada también, o en contenedores en ese aspecto, como les mencionaba, pero pueden ir obviamente embalsamadas para su
más facilidad en cuestión de, pues de manipulación de la mercancía en determinado momento. También no es igual bajar, en este caso, varias, obviamente, paletas de mercancías a bajarlas individualmente. Varias cajas pueden hacer una estiva. No es igual el descargue de un montacarga. Pues, obviamente de estivas bajamos más fácilmente varias, obviamente, varias mercancías conjunta a estar de una cajita, otra cajita, pues también es pérdida de tiempo en esa cuestión. Es más fácil de contabilizar, es más fácil de organizar, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente va a depender de la carga. En este caso, como lo queremos manipular en su debido momento. Tenemos carga a granel. Este tipo de carga se almacena por lo general en tanques o silos y ninguno de estos productos necesita embalaje o unitarización. La carga a granel puede ser líquida, puede ser sólida o puede ser gaseosa. Disculpa, maestro, Sí, ¿me adelante. puede escuchar? Sí, claro. Sí, te escuchamos. ¿Tienes alguna duda? Sí, Efren, ¿tienes alguna duda, Efren? Ok, chicos, continuamos entonces. Obviamente, dentro de esta cuestión, pues tenemos, obviamente, cargas perecederas, cargas frágiles, sobredimensionadas y hay cargas peligrosas también. Eh, por eso es importante, pues primero determinar qué tipo de carga vamos a transportar, para en este caso determinar también el tipo de transporte adecuado a la carga también, el tiempo también, pues imagínense si es perecedera, eh, hay que ver el tipo de tiempo en que en determinado momento llega a caducar el artículo, pues no, a lo mejor, no sé, tiene 10 días, un mes, no lo vamos a enviar a lo mejor en barco, si el barco tarda 2 o 3 meses en llegar, en determinado momento también. Obviamente la cuestión de frágil, pues obviamente si es vidrio o a lo mejor algún tipo de mercancía que no podemos realizar más de tantas estivas, pues también hay que ver esa cuestión, obviamente cómo lo vamos a cuidar, cómo lo vamos a proteger, obviamente la cuestión de sobredimensionada, cuando pues es muy pesada, en determinado momento la transportación de maquinaria o equipo, pues también en esa cuestión hay que ver cómo lo transportamos. Si es sustancias peligrosas, pues debe de llevar un adecuado envase, la cuestión de envasamiento, pues obviamente para resguardar precisamente por alguna situación que mejor residuos peligrosos y el envase o en esta cuestión lo que protege a la mercancía, pues en determinado momento no se vaya a fracturar, a romper o no tenga la resistencia aproximada eh, para que la mercancía perdure durante su traslado también. Entonces debemos de valorar todas esas cuestiones al momento de que, dependiendo de la mercancía, escojamos el tipo de transporte y obviamente la cuestión, la manipulación más que nada de dicha mercancía que es importante. En cuestión de carga peligrosa, obviamente están clasificados atendiendo a sus características químicas y a su grado de peligrosidad. Las regulaciones de la IATA establecen la siguiente clasificación. Vamos a ver cómo en la clasificación, cada mercancía, pues obviamente lleva una clasificación especial también. 1, materias y objetos explosivos, clase 2, que aporta en este caso, clasifica los gases inflamables, no tóxicos y tóxicos.
Clase 3, tenemos líquidos inflamables. Clase 4.1, materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas. Clase 4.2, materias que pueden experimentar inflamación espontánea. 4.3, materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. Clase 5.1, materias comburentes. Clase 5.2, peróxidos orgánicos. Clase 6.1, materias tóxicas. Clase 6.2, materias infecciosas. Clase 7, materias radioactivas. Clase 8, materias corrosivas. Clase 9, materias y objetos que presentan peligros diversos. Entonces, obviamente es la clasificación en cuanto a las materias de carga peligrosa, y obviamente tenemos pues los iconos, obviamente la imagen de cómo se clasifica para su fácil visualización de cada una de las materias. Así debe de ir directamente, pues en determinado momento, en el envase, en el empaque, en el embalaje, donde están, obviamente, cómo se está transportando dichas materias. Ahí tenemos los diferentes señalamientos, los iconitos de cómo debe ir representado dependiendo de, en este caso, de su clasificación. Tenemos número 2, número 5, número 3, sólidos inflamables, cuál es la representación gráfica, materias radioactivas, etcétera, etcétera. Profe, Mándeme. sobre mi compañero Efraín me estaba diciendo que está teniendo problemas con su internet. Ok. Otra cosa, profe, ya intenté subir la actividad, pero no me deja, me dice que hay un error. Ok. A mí me pasa lo mismo. Ahí deben de checar, actualicen denle refrescar, en este caso actualizar a su página, porque normalmente puede ser a lo mejor cuestiones del internet de ustedes. Actualicen la página, no sé si han presentado, pues ahorita no sé si están, ¿dónde están ustedes, chicas? ¿En Laredo? Sí, Sí, en profe. Laredo. Ok, Sí. puede ser problema de la cuestión del internet, a lo mejor no sé si es la misma compañía, pero puede ser cuestión de esos, porque en cuestión a la página y en cuestión a directamente, pues la administración directamente del Classroom está bien, el link está perfecto porque hay unos que ya los han estado subiendo. Entonces, más que nada, yo creo eso en su localidad para que lo chequen bien. Si no la pueden subir ahorita, pues obviamente durante el transcurso del día la pueden subir sin ningún inconveniente. Ok, profe, gracias. Gracias a ustedes, chicas. Sí, como quiera, coméntenle en Fren que nada más si quiere ponga el nombre para que quede registrada su asistencia. Pues ya sabemos que en cuestiones técnicas pues no podemos hacer nada por el momento, así a raíz pues de las cuestiones climáticas que se presentaron anteriormente, algunas compañías están teniendo dificultades en ese aspecto. Ya después, ya como quiera, se pueden poner al corriente de lo que comentamos ya con los videos. Sí, de hecho sí está su nombre aquí en el chat. Ok, perfecto. Sí, no hay ningún inconveniente por eso. Muchas gracias por su comentario. Sí, profe, gracias. Gracias. Ok, entonces pues son varios iconos que se pueden implementar, obviamente, para identificar más fácil la clasificación de las diversas cargas, chicos, en esta cuestión. ¿Cómo se manipula la carga? Pues puede ser manual, puede ser de forma mecánica. Pues manual, pues yo creo que dependiendo de la carga, normalmente anteriormente sí, a lo mejor en diferentes recintos fiscales, diferentes puntos donde llegaba la mercancía, pues a lo mejor no tenían la infraestructura, pues les hablo con anterioridad, a lo mejor no tenían montacargas, y pues sí era toda la cuestión eh, pues a mano, ahora sí, con esfuerzo es como se manejaba esa cuestión. Eh, Hoy sabemos de antemano que pues, existen, se estiva la carga y obviamente mediante montacarga se van acomodando
obviamente hay montacargas de gran magnitud, dependiendo del tamaño también del contenedor, y obviamente puede ir manipulando las estivas en determinado momento, las paletas, y obviamente pues se mete directamente a acomodar la mercancía, obviamente la carga en contenedores, y obviamente pues se pueden ir estivando por medio de los famosos diablitos, y obviamente después el embalaje pues se hace en conjunto, pero por eso puede ser en forma manual o forma mecánica. También al momento de bajarla, pues si viene suelta la carga por cajas o algún otro tipo de cuestión, pues obviamente va a ser de forma manual como se debe de estar, en este caso, pues manejando la carga. Cuando hay, les decía, cuando hay algún tipo de mudanzas, porque sí pasa, hay gente que se muda de un país a otro, manda pues, sus cosas, sus pertenencias por barco o avión. Entonces, pues obviamente, pues simplemente dentro de un contenedor van almacenando pues esas cuestiones. Y si pasa al llegar al punto de destino, pues tienen que bajarlas manualmente en esa cuestión. Dentro de la forma mecánica, pues obviamente utilizamos grúas. Ya les comenté cómo es esa cuestión que en determinado momento se puede estar manipulando la mercancía. Hay grúas que cargan los contenedores, hay grúas, en este caso, que parecen montacargas, que tienen un brazo largo y pueden desembarcar los contenedores. Hay otros que son de pinzas, que también bajan los contenedores en determinado momento, pero hay grúas establecidas directamente para los navieros que ya están un soporte, ya esas no se pueden manipular más que en forma de control, o sea, la cuestión de que no traen llantas ni mucho menos, obviamente ya están establecidas, están fijas en un puerto. Entonces, eh, tenemos esa cuestión de grúas, transpaletadas, manuales o eléctricas, carretillas, equipos para manipulación de contenedores, grúas transportadoras, mangueras de impulsión, succión, cintas de carga, los Rose Ryans, etcétera, etcétera. Aquí vemos varios ejemplos de la manipulación de carga en forma mecánica como tal. Les digo, ya va a depender de la infraestructura, de la derrama económica que en determinado momento el gobierno de algún país quiere invertirle en determinado momento los puntos de acceso, ya sea puerto, marítimo, ferroviario, terrestre, aéreo, etcétera, etcétera. Ok, tenemos el transporte internacional marítimo. Tenemos varios ejemplos, no necesariamente es un tipo de barco, tenemos varios tipos de embarcaciones marítimas y obviamente pues entre más grande sea el acorazado, pues más mercancía en determinado momento va a transportar como tal. Ese tipo de transporte obviamente se ocupa para el traslado de carga o pasajeros a través del mar de un país a otro, utilizando medios de transporte como barcos u otra clase de embarcaciones. ¿Cuáles son sus principales características? Carácter, en este caso internacional, capacidad, la flexibilidad, competencia y es versátil en determinados momentos. Obviamente navega a nivel internacional, tiene mucha capacidad de carga de contenedores, es flexible en determinada situación. ¿Por qué? Porque pues va a muchos puertos. Obviamente el costo es más asequible también. Obviamente también al momento de desembarcar, pues obviamente simplemente con una grúa y debe de tener en la cuestión de logística, todo esto del transporte marítimo va ligado a la cuestión de logística porque deben de seguir obviamente un proceso y también deben de estar estipulados los destinos, obviamente a los que va a estar llegando el transporte marítimo, porque obviamente deben de ir organizados los contenedores, no pueden ir revueltos si en determinado momento van a llegar a un puerto, obviamente deben de saber qué tipo cuáles son los contenedores de la mercancía que en determinado momento tienen que bajar ahí en ese puerto de destino también. Entonces, por eso es flexible. Hay mucha competencia en esa cuestión.
y obviamente pues hay versatilidad. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un alto volumen de carga, obviamente tiene competitividad, tiene obviamente en la cuestión de fletes más bajos por el mismo alto volumen de carga, tiene flexibilidad de carga también, existe una gran variedad de modalidades disponibles, hay una continuidad de operaciones, dice que el exportador tiene capacidad a la hora de planificar la cuestión del transporte. Algunas desventajas, pues obviamente la accesibilidad, los buques están solo disponibles en los puertos y el exportador generalmente no está cerca de ellos, obviamente tienen que trasladar, ¿no? Terrestre muchas veces o ferroviario para llegar a los puertos de traslado. O igual cuando llega la mercancía, pues obviamente se tiene que transportar vía terrestre o en determinado momento vía ferroviaria. El embalaje debe ser resistente y duradero, lo cual resulta más costoso en ese aspecto. Obviamente la lentitud, porque la velocidad de los buques pues es muy lento. Sabemos de antemano que la más rápida es la vía aérea y obviamente la frecuencia de salida de buques o el traslado, pues es menor, ya que son lentos y las cargas son bastante grandes también. Entonces tenemos ventajas y desventajas que en determinado momento pues tenemos que contemplar al momento de trasladar una mercancía. ¿Cómo ha ido evolucionando este tráfico marítimo? En 1970, obviamente pues era por petróleo y gas en esa cuestión, grandes principales, obviamente cuestiones de cargas secas y pues en este caso pues las mercancías normalmente eran de 2605, es lo que más podían trasladar y así año tras año fue evolucionando esta cuestión. Obviamente pues hoy tenemos más buques de mayor envergadura, obviamente más grandes, con diferente tipo de traslado, obviamente más carga también, mayor volatilidad en esa cuestión, mejor organización, mejor traslado y más rápidos también, a comparación de los que había desde un principio en determinado momento. Es de la cuestión más la velocidad muy lentos en cuestión de transporte, pero pues obviamente son de los que más abarcan en cuestión de volumen también. Aparte de los barcos, como los conocemos, pues obviamente también tenemos buques mercantes. Obviamente es un barco con cubierta que por su tamaño y solidez y fuerza es apropiado para navegaciones o empresas marítimas. Obviamente pues tenemos aquí un ejemplo y obviamente cómo son las partes que en determinado momento se determinan o está compuesto el buque, proa, ancla, hélice, chimenea, cubierta, el bulbo de proa, costado de vapor, popa, superestructura, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función determinadamente, específicamente de estos buques? Pues puede ser de pasajeros, como cruceros, buques de guerra, fragatas o portaaviones, o buques mercantiles en cuestión para el traslado de la mercancía, el traslado de mercancía como tal también. Eso va a depender esencialmente de lo que se vaya a trasladar en su debido momento. Tenemos varios tipos de buques de carga general, conocido como multipropósitos, son aptos para llevar una variedad de mercaderías y contenedores y obviamente ellos en determinado momento tienen sus propias grúas, no importa el puerto de destino, ellos tienen las grúas para carga y descarga también. Tenemos buques portacontenedores que suelen estar empleados para servicio de línea regular y tiene como finalidad el traslado de los mismos contenedores también específicamente.
Tenemos buques tanques, es un buque de tanque de gas natural, buque de tanque de petróleo, buque de tanque para agua potable. Entonces, dependiendo de la mercancía también podemos especificar el tipo de buque que vamos a utilizar también. Tenemos buques granaleros, que son empleados para la carga seca o granel. Se utiliza en muchos casos para transporte de grandes dimensiones y sobrepeso. O sea, no necesariamente quiere decir que para transportar a mejor maíz, frijol, sorgo, debemos utilizar todo, cualquier tipo de buque. Obviamente hay buques especiales para ese tipo de carga en determinados momentos también, para cuestiones de gas y petróleo y agua, como lo vemos, también hay un tipo de buque especificado. Para mercancías en general, pues obviamente cualquier buque, obviamente que traslade contenedores o que en su momento se organice por medio de contenedores, pues se puede trasladar la mercancía, pero sí para materiales peligrosos o ese tipo de denominaciones, pues sí hay buques especiales para su traslado. Tenemos buques roll-on o roll-off, que son especializados para carga y descarga rodante. Por su naturaleza son buques de mucho espacio interno, pero con poca capacidad, más que nada para que les permita maniobrar en determinado momento, pues obviamente montacargas o cualquier cuestión que vaya a hacer maniobras internas en determinada situación. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta tercera sesión. Muchas gracias por su participación, por su atención. Nos vemos el próximo miércoles. Estén pendientes de sus actividades, por favor, para que les entreguen tiempo y informe. Gracias, chicos. Nos veremos el próximo miércoles. Sí, profe, gracias. Gracias. Buen inicio de semana, chicos. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos.